la propuesta nuestra está marcada de alguna manera por la elaboración y la producción de recursos y materiales para todos los niveles educativos, pero bueno, tiene que ver con algo que nos entusiasma y es algo bien reciente porque iniciamos en enero de este año, en febrero, y bueno, la verdad que la recepción de los colegas ha sido muy linda, muy interesante. Seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. Estamos en Trama Educativa con los integrantes de Ciencias Sociales en el Aula. Con nosotros está Diego García Ríos, Esteban Vargas y Hernán Bergamaschi. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Un gusto, como les decía antes de la grabación, interesados por que nos cuenten de qué se trata esta propuesta para darle herramientas a los docentes sobre la educación y el aprendizaje de ciencias sociales. ¿Te parece, Diego? ¿Arrancamos con vos? Dale. Sí, nuestro proyecto es un proyecto digital, digamos que surgió este año. Justamente cuando vos nos hiciste la propuesta estábamos recordando el momento fundante en que empezamos todo esto y tiene que ver con que nosotros ya nos conocemos desde hace algunos años de Instituto Superior de Formación Docente, de la vida misma. Y bueno, justamente este año surgió la idea en un asado, siempre decimos lo mismo, de empezar a pensar y a entramar cuestiones que nos inquietaban de la enseñanza de las ciencias sociales para todos los niveles educativos. Y justamente la propuesta nuestra está marcada de alguna manera por la elaboración y la producción de recursos y materiales para todos los niveles educativos. Y de alguna manera, bueno, ahora los chicos van a comentar un poco de qué manera trabajamos, de qué manera estructuramos nuestras funciones y demás, pero bueno, tiene que ver con algo que nos entusiasma y es algo bien reciente porque iniciamos en enero de este año, en febrero, y bueno, la verdad que la recepción de los colegas ha sido muy linda, muy interesante. Bien, cuenten entonces cómo se les empieza a ocurrir la idea, más allá del asado, sino cuál era la necesidad concreta de generar estas herramientas. Bueno, un poco tiene que ver con el contexto, a ver, no solo el contexto de pandemia que, digamos, ha potenciado esto, sino un contexto de hiperconectividad, donde el acceso a la información está al alcance de un clic. Y en ese sentido, me parece que las propuestas de enseñanza tienen que redefinirse y readecuarse a esa situación. Este contexto actual, obviamente que esto lo ha potenciado, ¿no? En ese sentido, me parece que eso ha puesto, digamos, sobre el tapete un montón de cosas que ya venían ocurriendo previamente. Entonces, un poco, eso fue, digamos, un puntapié para empezar a pensar que dado ese contexto, existe también un cúmulo de propuestas y un cúmulo de una multiplicidad de acceso a esa información, pero que al mismo tiempo se produce algo así como una especie de contaminación informativa en cuanto también al acceso que los docentes tienen a esos recursos. Si bien los recursos están al alcance de un clic, muchas veces no están organizados, no existen criterios de búsqueda, eso en cuanto a la divulgación, ¿no? Y después en cuanto a la producción también, en este ámbito de lo que son las redes sociales y el mundo, digamos, de la actualidad, hay, digamos, muy poca rigurosidad. Entonces nos pareció que había que canalizar una demanda y ocupar un espacio que era fundamental y que es fundamental, dado también muchas de nuestras experiencias en torno a lo que es la didáctica de las ciencias sociales. Eso por un lado. Y por el otro lado también la necesidad de poner o de revalorizar a las ciencias sociales como una herramienta de análisis de la realidad, dado el contexto histórico-social en el que estamos, ¿no? En el que es fundamental fomentar esto que nosotros llamamos pensamiento crítico, pero que tiene que ver con la problematización, ¿no? Entonces, las ciencias sociales invitan a eso. Y llevar eso y divulgar eso, no solo a los docentes, sino justamente, y acá está la cuestión de la divulgación, ¿no? Al público en general, nos pareció que debía ser algo que tiene que tener un alcance y que las personas tienen
tienen que poder llegar a eso. O sea que la idea es un poco abrir el aula, ¿no? O sea que el aula sea un poco para todos. Y esta es la posibilidad del mundo virtual. Esteban, ustedes tienen página de Facebook, tienen página de Instagram, tienen canal de YouTube. Vemos que hay distintas propuestas. ¿Cómo articulan, cómo coordinan para generar todos estos contenidos? Bien, trabajamos un montón, la verdad es que le dedicamos mucho, le ponemos mucha energía y mucho corazón al proyecto, y la idea nuestra es ir de a poco, con las herramientas y con las limitaciones que tenemos por ser solamente 3 por ahora los que estamos formando parte, de ir cubriendo varios frentes. En principio nos concentramos mucho en los primeros meses en la producción escrita, así fue que armamos un cuadernillo para el 20 de junio de Belgrano, y fuimos dándole forma a un formato en el cual buscamos articular lo visual con lo escrito, que son los mini posts. Sobre eso nos enfocamos los primeros meses, y una vez que estábamos bien encarrilados ahí, seguros y organizados, empezamos a trabajar en otras plataformas. Hace poco le volvimos a dar énfasis al canal de YouTube, donde estamos ahora haciendo podcast, y tenemos ya varios videos trabajados sobre Belgrano y demás. La idea es ir como entramando, ¿no?, justamente las diferentes propuestas que vamos armando, y siempre buscando el equilibrio entre la divulgación disciplinar de las ciencias sociales, de la historia, de la geografía en particular, con la didáctica. O sea, nuestra idea es ir encontrando caminos como para poder fusionar ambas dimensiones en propuestas que se puedan pensar en las diferentes plataformas. Entonces, la idea también es que esas propuestas interactúen y se retroalimenten. Muchas de los materiales que nosotros producimos se terminan de completar cuando se vinculan con otras producciones que hemos hecho en otras plataformas. La idea es, de a poco, ir avanzando sobre ese formato de multiplataforma. Ciencias sociales en el aula. Diego, ¿tiene el siguiente paso a dar, además de lo que decía recién Esteban, además de pensar la articulación de las plataformas existentes, ¿cómo se lo ven dentro de un año cuando no haya acompañamiento pedagógico mediado por la virtualidad? Bueno, sueños tenemos siempre. Todo el tiempo volamos con los chicos para pensar diferentes cuestiones que hagan más grande todavía el proyecto, ¿no? Un poco esto que comentaba Esteban, las diferentes secciones ya nos tienen, digamos, ocupadísimos todo el tiempo, porque nosotros lo que intentamos, un poco en la línea de lo que venían diciendo los chicos, es trabajar en 2 cuestiones. Por un lado, la rigurosidad académica, y por otro lado, digamos, el diseño y la producción, digamos, interesante de materiales, que no es algo menor y que nos lleva muchísimo tiempo. En ese sentido, digamos, saliendo un poco de la virtualidad, nosotros lo que hemos hecho son algunas producciones que tienen que ver con, por ejemplo, antes de iniciar el proyecto, escribimos un libro en formato papel con Esteban, que se llama Cartografías Didácticas para Primaria. Este año escribimos los 3, Tras las huellas de Belgrano, y Pensar las migraciones en el aula, que son proyectos digitales, pero un poco yendo a tu pregunta, eso cuando termine este contexto, digamos, en que a todos nos tiene confinados en nuestras casas, de alguna manera los contactos que vamos haciendo y como decía hoy, el cariño de la gente hace que todo el tiempo nos hagan propuestas, digamos, de ir a Santa Fe, de ir al interior de la provincia de Buenos Aires, a dar charlas, a acompañar, y la verdad que eso nos tiene muy, muy motivados para el día de mañana, bueno, poder seguir tendiendo puentes y estrechando caminos, que en definitiva es lo que buscamos, ¿no? Es lo que nos hace un poco bien, ¿no? El hecho de los comentarios de la gente, de la cercanía. De hecho, antes de las vacaciones de invierno hicimos una charla que se llamó Más que 1000 palabras, que tenía que ver con el trabajo de la imagen en las ciencias sociales, en el aula de las ciencias sociales, y bueno, y nos sorprendió la cantidad de gente que nos siguió, y bueno, y después los comentarios realmente muy lindos, y bueno, un poco pensar en eso, de que el día de mañana no va a ser una cuestión solamente digital en las plataformas nuestras, sino un poco generar la cercanía con la gente. Contá que estamos preparando una charla nueva, Diego. Tal cual, estamos preparando, ¿ya querés que stalkee? Estamos preparando una charla sobre el uso de los mapas en el aula, que vemos tal vez como una falencia más que nada en los niveles iniciales y primarios, que tal vez no está muy presente en la formación de los y las maestras. Y bueno, justamente queremos acompañar en ese sentido.
un poco con la historia de la cartografía, los tipos de mapa y demás, que bueno, es una demanda que la identificamos hace tiempo. Hernán, vos sabés que en otras disciplinas, y siguiendo con lo que planteaba recién Diego respecto de la rigurosidad académica, se encuentran distintos errores en los libros. ¿Cómo hacen para decir, bueno, lo que vale es lo que nosotros estamos difundiendo? Bueno, primero, las ciencias sociales, y esto aprovecho para invitar porque hicimos una serie de podcasts sobre los diferentes enfoques y diferentes, digamos, secuencias de lo que se genera en la didáctica de las ciencias sociales, y una de las cuestiones que tomamos justamente es la idea de la neutralidad valorativa, ¿no? de las ciencias, y eso, justamente en las ciencias sociales, eso es algo que, digamos, no existe, y si nos metiésemos en la epistemología de las ciencias, que no es un tema tampoco nuestro, pero algunos dirían que tampoco existe en otro tipo de disciplinas. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que en general los conceptos y las categorías de las ciencias sociales no son categorías duras. Y depende del marco teórico que se utilice, y depende los autores, hay discusiones y hay debates. En ese sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, una sección que se denomina Ideas, donde planteamos diferentes conceptualizaciones que existen en las ciencias sociales, y lo que intentamos hacer es elaborar algún tipo de marco conceptual, algún tipo de definición de ese concepto que tenga en cuenta cuáles son los debates. Pero también siempre marcamos que la dinámica de las ciencias sociales tiene que ver con la problematización. Entonces, en ese sentido, lo que intentamos hacer, y me parece que esa es una de las cuestiones fundamentales del rol de los docentes en general, es ir abriendo puertas, y el rol de la divulgación, ¿no? Porque la divulgación no va a profundizar de la misma manera que una investigación, o que un investigador, o que un científico. Entonces, ese es el sentido un poco que intentamos darle. Lo que tratamos de buscar siempre es, primero, en cuanto a mantener esa rigurosidad, es mantener un diálogo entre los tres, y también buscar lecturas externas, y que nuestra producción de materiales pase por diferentes etapas, primero de la escritura, después de la reescritura, la lectura, la relectura, y no solo la lectura interna, sino también que haya otras voces y críticas que puedan alimentar y enriquecer lo que producimos. En ese sentido, las dos producciones que tuvimos, tanto el cuadernillo de Manuel Belgrano como el cuadernillo, las dos grandes producciones, digo, y el cuadernillo de Migraciones, van en esa línea. Así que, de a poco ese sistema, digamos, está bastante aceitado, por así decirlo, lo cual no quiere decir que no pueda existir algún tipo de crítica que, de hecho, eso nos sirve y nos alimenta a nosotros también, ¿no? Por eso es abierto. Me reía mientras hablaba Hernán, porque muchas veces en esto de las redes sociales la gente todo el tiempo nos pide cuestiones para hacer, para trabajar, no tienen cosas del 9 de julio, no tienen cosas del 12 de octubre, y nosotros con este proceso que dice Hernán, que nos lleva muchísimo trabajo todo, o sea, la gente por ahí del otro lado no ve todo lo que hay detrás de las producciones, y bueno, a veces queremos satisfacer esas demandas, pero bueno, es muy difícil por este tiempo que nos lleva, ¿no? Y a ver, Esteban, recién decían que querían... Sí. No, perdón, quería complementar un poco lo que estaba diciendo Hernán, porque me parece que esto es súper importante. Como yo mencioné hace un rato, nuestro trabajo, o el proyecto que nosotros nos proponemos, va como en dos carriles paralelos, y uno es el de la divulgación del saber social. En ese lugar nosotros lo que hacemos es comunicamos saberes que existen, elegimos desde nuestra subjetividad autores, posturas, conceptos, y el otro carril, la otra dimensión tiene que ver con la de la enseñanza, la didáctica en particular. Y ahí es donde nosotros construimos también, porque todos estamos en nuestros estudios, en nuestro laburo, en nuestra formación, nos hemos vinculado justamente a lo que tiene que ver con la enseñanza de las ciencias sociales. Y ahí es donde nosotros no solo divulgamos, sino que además construimos y aportamos. Y hay una tercera cuestión que también es transversal y que me parece que es súper importante para el proyecto, que tiene que ver con la cuestión visual. Nos hemos enfocado, además de la rigurosidad académica, en la originalidad de las propuestas, en tratar de construir una identidad visual.
que hoy en día es algo súper importante. Nosotros siempre lo decimos y hemos trabajado mucho, y Hernán es el que más vuelta le da al asunto. Queremos que la gente nos identifique además visualmente, ¿no? Que estén recorriendo el feed en Instagram y se den cuenta que esa publicación es nuestra, que les aparezca en el Facebook una publicación y se den cuenta que es nuestra, no solo leyendo nuestro nombre, sino en la estética. Bueno, eso también lleva trabajo, ¿no? Es todo un proceso donde se va puliendo y se le va dando forma a algo que, bueno, todavía está ahí, ¿no? Apenas tiene unos meses, pero bueno, tenemos muchas expectativas. Se me ocurría que esta pequeña empresa que están generando, ¿no? Este emprendimiento, ¿cómo suma nuevas mentes, nuevas computadoras a trabajar? ¿Desde dónde? ¿Para qué? Si querés, Diego, contar un poquito los proyectos las posibilidades de proyectos, ¿no? De geografía de género, un poquito, bueno, nada. Sí. No queremos tampoco spoilear muchas cosas, pero bueno. Una de las cuestiones que hicimos también en este periodo fue fundar una editorial. Porque justamente lo que habíamos hecho el año pasado con tanto el libro mío de geografía, con el que hicimos con Esteban, fue trabajar a partir de un sello que era independiente. Y este año justamente nació la idea de que ese sello que es independiente, poder registrarlo como una editorial, con lo cual eso ya está. Entonces, en función de esto que dice Hernán, una de las cosas que nos causó muchísima sorpresa es que, pensando en esta pregunta tuya, ¿no, Adrián? Que la gente que de repente tiene producciones, o tiene elaboración de materiales, o tiene escritos, ya como ha visto, digamos, las producciones nuestras que tienen ese sello que se llama Cartograma, entonces, de alguna manera quieren trabajar con nosotros en el sentido de poder hacer como un trabajo conjunto para canalizar esas producciones de los colegas, ¿no? Por ejemplo, el otro día tuvimos una conversación con unas compañeras de Avellaneda, del Instituto de Avellaneda, que quieren trabajar la cuestión de geografía y género bajo nuestro sello editorial y Cartograma. Entonces esas son cosas que de repente nos sorprenden muchísimo, y que un poco lo que decían los chicos hoy, ¿no? De alguna manera estamos construyendo como un sendero alternativo a todo lo que es el mundo editorial de las grandes empresas, digamos, que sabemos cómo funcionan, digamos que cuando uno entrega un material a veces es desestimado, o tiene que ver con una difusión que a veces uno no espera, bueno, en fin. Entonces, esto de la autonomía es algo muy importante para nosotros, porque, digamos, nadie nos da letra, nosotros, un poco lo que decía hoy Hernán, el tema de la subjetividad de las ciencias sociales. Nosotros tenemos una formación política, ideológica, y justamente trabajamos en ese sentido con los materiales que elaboramos, y como tenemos nuestra propia editorial, bueno, vamos en ese sentido, y bueno, las próximas producciones y materiales van a ir un poco canalizadas por ese lado. Bien, bueno, queda solamente invitar a los que están escuchando, leyendo esta nota, a Ciencias Sociales en las Aulas, ¿sí? Lo van a encontrar en el Facebook. En el aula. En el aula, perdón. Singular, sí. Ciencias Sociales en el aula. Ciencias Sociales también aparecen en Instagram y con su canal de YouTube. Así que más que la invitación a invitar a la gente a que se sume a esas redes, sino también a esto que decías vos recién, Diego, a pensar proyectos que puedan entrar en la lógica de la editorial y de las propuestas pedagógicas y de difusión de las ciencias sociales. Totalmente. Bueno, les agradezco mucho por este contacto y esperemos que la próxima sea, como decimos siempre a todos nuestros invitados, en la presencialidad, y que podamos conocernos personalmente para poder intercambiar, porque algo de lo que le preocupa tanto a Trama Educativa, que es la educación como un proceso, pero un proceso que se haga en forma conjunta, y bueno, ustedes están empezando a lograr ese tipo de cosas, así que cuenten con nosotros para la difusión. Muchísimas gracias por la invitación, Adrián. Gracias. Muy amable. Adrián, un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.